vamos a presentar hoy trae resultados de investigaciones, ya sea de tesis de posgrado, de licenciatura, amén, de proyectos de investigación que llevan realizándose ya un rato. Es la primera entrega, vienen otras dos y esperamos que sean muchas más. Tenemos hoy con nosotros a 3 de los autores, entonces al final tendremos preguntas y respuestas para que... bueno, perdón, me omití, 4 autores, pero el chiste es que les pregunten a ellos, que ellos no los ven diario, entonces sí, aprovechense ahora. Tendremos el siguiente orden de participación. Tenemos primero una intervención por el doctor Marco Ferrusca, luego por el maestro Héctor Valerdi, ahorita leeremos sus semblanzas. Proseguiremos con unas palabras del coordinador, el doctor Ángel Garfias, ya te decía Ángel Frías, acá el académico, lo iba a decir al revés, pues. El maestro David Cuenca Orozco y el maestro Germán Sosa Castañón. Y al final tendremos una breve conclusión y sus participaciones. Procedo a leer la semblanza del doctor Ferrusca. Él es profesor investigador del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño. Pertenece al Grupo de Investigación de Diseño e Interacción Tecnológica de la División de CIAD. Es licenciado en Diseño Industrial, especialista y maestro en Diseño en la línea de hipermedios por la misma Casa de Estudios. Es doctor en Ingeniería Multimedia por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y desarrolla investigación sobre diseño e innovación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y además es nuestro director de división. Eso no lo puse para... Bueno, por si no lo ubicaban. Cedo la palabra al doctor Ferrusca. Por favor, doctor. Gracias por la publicidad, como dice acá Héctor, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve. Son 50 páginas. No, pero bueno, no voy a improvisar. La verdad es que me tomé con mucha seriedad esta invitación. Agradezco a todos los autores que me hayan considerado y si me lo permiten, pues voy a dar lectura a estas notas que he preparado. Agradezco a los autores de la obra que me hayan honrado con esta invitación para externar mi opinión sobre esta publicación. Comenzaré diciendo que la lectura del texto me llevó a emprender 2 viajes en paralelo. El primero, el de un consumidor de la cultura del videojuego, tanto en mi rol como jugador, pero también como padre de un niño en potencia de integrarse a la tribu otaku, así como en mi papel de crítico del diseño y en este caso de una teoría, crítico de una teoría del videojuego. O sea, realmente emprendí estos 2 viajes en paralelo, no podía, me ponía una gorra y luego me ponía la otra, ¿no? Pero bueno, en mi primer viaje, en mi viaje como consumidor de videojuegos, no pude evitar recobrar de mi memoria recuerdos significativos de mi interacción con este tipo de tecnología. Para los que no lo sepan, tengo 45 años. Y esto es pertinente decirlo. Ahora, ¿por qué? Entonces, en estos recuerdos significativos de mi interacción con esta tecnología, frases como, pues si quieres te ayudo a pasar al siguiente nivel, o ahorita vengo, voy a la farmacia a jugar en la maquinita, entre otras, pues no solo reflejaban el interés por jugar en ese entonces, sino que también iban cargadas, y ahora con mayor conciencia lo sé, de un componente social que probablemente contribuyó a desarrollar varias de las habilidades que hoy tengo. Y es que ser el chavo de la cuadra que tenía el récord número 1 de puntos en la maquinita, en el juego que ustedes me digan, pues no era cualquier cosa. O sea, era, este güey ya ganó no sé cuántos puntos, ya lo consiguió, está ahí. Te daba satisfacción, pero también te daba reconocimiento entre los cuates. Eras el experto. Este tipo de circunstancias dejaban ya vislumbrar el impacto social y cultural del videojuego, entendido como un objeto de uso compartido en un espacio compartido. Hablamos de las primeras tribus de adolescentes que se reunían para compartir intereses en común, objetivos similares. Además, lo aprendido nunca se olvida. Recientemente, en diciembre de hecho,
A mi hijo de 10 años le regalamos una consola con juegos arcade. Parecía que volvía a nacer. Pronto lo conectamos, vimos la lista de más de 100 juegos y ni tarde ni perezoso, mis habilidades en Space Invaders, Missile Command, Excite Bike, Donkey Kong, Galaga, etcétera, etcétera, relucieron. Lo más interesante y gratificante, pero es que no quiero verme tan manchado, hicieron que mi hijo viviera mi experiencia al jugar como todo un chavorruco producciones en PlayStation como Watch Dogs, Injustice 2, que requieren de una agilidad cognitiva para la cual mi cerebro no está entrenado al 100%. O sea, yo intento jugar estos juegos en PlayStation, pero me cuesta trabajo, o sea, es más difícil. Y mi hijo me bate, o sea, me da la vuelta. Entonces, es como un encuentro de dos mundos, ¿no? Bueno, este breve repaso de mi pasado con los videojuegos fue evocado como consecuencia de la lectura de este texto que hoy nos tiene aquí reunidos, siendo, creo yo, una de las primeras aportaciones del libro, un puente hacia el pasado, al menos para aquellos que vivimos y conocimos muchos de los pasajes que se citan a lo largo del libro. Confieso que aun cuando no soy un otaku declarado, el texto me ha aportado más elementos para reconstruir mis memorias y entender mejor el contexto técnico y cultural del videojuego en por lo menos las últimas 3 décadas de mi existencia. Con respecto a mi segundo viaje, en calidad de crítico del diseño, me gustaría sintetizar las aportaciones de esta obra en 3 grandes categorías que se derivan de mi lectura de los 7 capítulos que la componen. Aportaciones de tipo histórico, diversas estructuras teóricas para entender los videojuegos y aportaciones de corte social para entender la cultura del videojuego en México. Aunque cada uno de los capítulos hace aportaciones en mayor o menor medida a cada una de estas 3 categorías, solamente voy a enfatizar algunas que me parecen interesantes por motivo de tiempo. Acerca de las aportaciones de tipo histórico, La evolución visual del juego de Roberto Rivera es un texto que a través del estudio de la representación visual, valga la redundancia, refleja una evolución tecnológica en los videojuegos. La idea de cómo los primeros videojuegos, simples en su representación por la limitación técnica, despertaban al ser primitivo sensorial que todos llevamos dentro, es una idea relevante para entender cómo un grupo de luces en la pantalla bien pensado y diseñado se convertía en un objeto de manera simbólica. Pero además, en torno a estos símbolos, las compañías productoras de estos videojuegos montaban un andamiaje de recursos cognitivos que los consumidores interpretábamos para acabar de entender un mensaje y experimentar la inmersión como un usuario en el videojuego. De ahí que las maquinitas vinieran con imágenes más reales de lo que es el videojuego. El cochecito de 8 bits tenía más resolución en los impresos que se colocaban a los lados de la carcasa de la máquina. Hoy, desde mi perspectiva, este fenómeno también se sigue dando y se da a la inversa. Uno no podría reconocer, no sé ustedes, no podríamos dar significado, por ejemplo, a los objetos de la app de Stranger Things, que está basada con esta idea del arcade. No le podríamos dar sentido a esta app, a los objetos que hay, sin haber mirado las 2 temporadas en Netflix. O sea, es un tema de contextualización. Reconoces a los personajes claramente si viste esta serie. Entonces, el autor nos lleva por un viaje de la representación visual de los videojuegos que va de lo simbólico al realismo y al hiperrealismo, y concluye con proposiciones como el efecto de poblar con humanos los mundos virtuales para que realmente se parezcan al mundo real. ¿Será esta la tendencia que sigue Cinépolis Satélite con sus nuevos espacios de juego colectivo virtual? El trabajo de Sergio Valdivia, los videojuegos de Shigeru Miyamoto, desde la teoría del autor, también representa un buen viaje por la historia a través de la vida de este personaje icónico de los videojuegos. Shigeru Miyamoto es un personaje del cual vale la pena analizar su vida, descubrir el contexto en el que se ha desempeñado,
porque esto contribuye a tener una visión más integral de las fuerzas que inciden en el éxito o fracaso de un videojuego. Sobre diversas estructuras teóricas para entender los videojuegos, los trabajos elaborados por Garfias, López Pérez y Castañón reflejan esta intención, la de construir una teoría del videojuego. Garfias sienta las bases de un estado del arte acerca de las diferentes perspectivas a través de los cuales se han estudiado los videojuegos y que contribuyen a entender mejor su evolución para dejar de satanizarlos como algo maligno y estudiarlos como herramientas productivas, además de sumar otros componentes como el sistema cultural para referenciarlos en un contexto. El trabajo de la doctora Blanca López hace una aportación innovadora al contribuir al desarrollo de una teoría del videojuego desde la mirada del diseño de la comunicación gráfica. El trabajo que acabo de citar, el de Garfias precisamente, sostiene este supuesto porque este autor hace un estado del arte de cómo se ha abordado el estudio de los videojuegos. El trabajo de la doctora Blanca López apunta a la necesidad de aplicar otros modelos de análisis, como el desarrollado por Deleuze, no sé si lo pronuncié bien, respecto a la producción de imágenes cinematográficas y cómo este aparato puede contribuir a mejorar el análisis de la narrativa dentro de los videojuegos y, en consecuencia, estudiar la composición visual para incidir en la inmersión del usuario. Luego, Castañón, en su capítulo Juego, Pasado y Tecnología, acude a las lexias, entendidas como unidades mínimas de sentido, como recurso con el fin de entender la manera en que los distintos elementos del videojuego dan sentido a través del significado al pasado. Finalmente, los trabajos de Cuenca y Kesnel contribuyen a entender mejor el panorama de los videojuegos en México. El primero, a través de un trabajo más de tipo etnográfico, que retrata a los actores y lugares en torno a esta cultura gamer en México, y concretamente en la Ciudad de México. Y en el segundo caso, desde una perspectiva de la creación de experiencias lúdicas y la importancia de reconocer al creador del videojuego como una guía del aprendizaje cuando el videojuego tiene fines educativos. Para terminar mi intervención, felicito a los autores por tan original obra y no me queda más que invitar al público a leer tan magnífico trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les leo la semblanza del maestro Héctor Valerdi, que me está encantando. Sí, es cierto, quedó muy original. Bueno, nace en 1978. Por un año, es año Star Wars, no año Alien. Año en que se desarrolla la consola Intellivision por la empresa Mattel. Tiene su primer acercamiento con los videojuegos en 1983 con dicho sistema de entretenimiento. Desde esa fecha se ha mantenido inmerso en el mundo de las consolas y los videojuegos de PC, pasando por diferentes sistemas de entretenimiento, tales como el Atari 2600, el Atari 7800, el Nintendo, PlayStation 2, 3 y 4, sin olvidar el Game Boy y el PSP. Ha tenido la fortuna de ver la evolución y desarrollo de esta cultura, que ha pasado por muchos conflictos económicos, sociales, tecnológicos y de salud. Siendo parte de la afortunada generación que ha visto la implementación e inclusión de diferentes juegos de mesa, juegos de rol y juegos clásicos como el ajedrez, llevados a una interfaz electrónica y después de una interfaz de una verdadera y cada vez más compleja ingeniería computacional, siente gran pasión por los videojuegos. Ha sido difícil poner ciertos límites a la gran adicción que estos pueden causar. Sin embargo, ha logrado combinar su desarrollo profesional con su gusto por esta actividad que, sin lugar a dudas, es un gran pasatiempo el cual se puede y debe analizar desde diferentes puntos de vista. Ha participado en diversos torneos de videojuegos tales como Doom en 1998, ya llovió, Tecmo Super Bowl 1999, Warcraft 2002, Age of Empires 2003, FIFA 2006, en 2006, ¿cómo FIFA? Todos ellos llevados a cabo en la Ciudad de México, algunos en el marco de la MESIF 1998, yo también estuve ahí, y Conque 2002. Sus videojuegos favoritos son de PlayStation, Resident Evil, la saga, Assassin's Creed, Madden, también la saga, y de PC, Age of Empires y la sombra sobre Riva. Por favor. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, primero agradecer a las autoridades que están aquí, la doctora Blanca por invitarme a la presentación de este libro y pues bueno, a los demás autores que están aquí presentes.
que de verdad yo creo que si algún arquitecto me escucha me va a tachar de pecador, pero estos 7 capítulos yo podría compararlos con las 7 lámparas de la arquitectura de John Ruskin. Sé que es difícil. Sé que es difícil decirlo, pero ante una cultura que ha tenido muchas desavenencias y muchas críticas, yo creo que es un texto bastante prudente y bastante original, y de verdad me da mucho gusto que se esté haciendo esto y saber que vienen dos libros más. Yo voy a comenzar, voy a separar mi participación en dos segmentos. Voy a empezar primero diciendo si es un videojuego o un juego de video. Algo que nos ha tenido pues a la expectativa durante décadas, llegando a la conclusión que pues todo depende de la traducción, porque al final del día, si dices juego de video o videojuego, entiendes lo mismo, por lo menos para México y algunos países de Latinoamérica. Quisiera comenzar con una experiencia, porque al principio los videojuegos de verdad eran inaccesibles para las casas, era tremendo. Comentaba yo ayer con la doctora Blanca cómo fue el acercamiento al Intellivision. Fueron cerca de 2 semanas de estar hostigando a una tía que le comprara a un primo el Intellivision. Finalmente, cuando accedió, pues fuimos todos muy contentos, y además se vendían en lugares específicos, no en cualquier lugar. Llegamos al Palacio de Hierro de Durango, todos contentos, y salimos tristes. ¿Por qué? Porque era un juego que no estaba entendido para niños, se vendía únicamente para adultos. Y pues en ese sentido le dieron los manuales a mi tía, porque además no permitían y no concebían que el juego fuera para el niño. Y le dicen a mi tía, aquí están los manuales, nos vemos en una semana, y si nos demuestra que entiende todo esto, se lo vendemos. No sé si así era la venta o se portaron de esa manera porque no lo iban a dar a los niños. Finalmente regresamos, y para nuestra gratitud y sorpresa sí lo pudimos adquirir, a precio de lumbre además. Y el juego era muy sencillo, era el Pong, 2 barras con una pelotita que había que estar, era un ping pong electrónico. Tan austero que no registraba el marcador, teníamos que ir anotando en una papeleta los resultados. Y pues obviamente empezaban las retas, ¿no? Y a ver quién gana más. Y ahí se bifurcaba también algo que decía Marco muy importante, ¿no? Los niveles o el marcador. No importaba a veces el marcador, sino quién llegaba más lejos. O a veces no importa quién llega más lejos, sino quién hizo más puntos. Eran ahí algunas situaciones que se daban. Y pues bueno, obviamente había una dificultad muy grande en todo esto, porque pues mi tía nos soportó creo que 3 días seguidos, y después dijo, ¿saben qué? Llévense a sus hijos. O sea, eso generó una tristeza en mí y en muchos de mis primos, porque pues obviamente no teníamos acceso a ese Intellivision. Y además los títulos eran muy limitados, que era otra característica. El Intellivision en el control traía una bolita roja, y en la parte de abajo unos botones que no sabíamos para qué eran. Cuando se logró comprar o nos compraron un juego de fútbol americano, el cartucho venía con una plantilla que podíamos insertar sobre los botones, y entonces ya podíamos configurar ciertas jugadas. Y cada juego había que estar intercambiando esas plantillas. Lo más sorprendente fue cuando encontramos un juego que traía una plantilla para el televisor. No utilizaban, la interfaz no utilizaba más que el sistema binario de cuadritos, pues no podríamos decir bolitas, todavía eran cuadritos, y había que poner sobre la pantalla de la televisión esta pantalla plástica para poder tener un escenario de juego, lo cual era muy frustrante porque venía de una medida, y si tu televisión no era de esa medida, tenías muchos problemas. Entonces ahí es cuando yo me refiero a que todo esto sufrió mucho, ¿no? O sea, tuvimos que ir y comprar una mica, así literalmente, y plumones para hacer las micas al tamaño de la televisión. Aquí yo creo que el videojuego trae un reto más para el jugador. ¿Cómo vas a utilizar tu ingenio para poder utilizar ese videojuego? O sea, no nos limitamos a no le quedó, bueno, no juguemos, ¿no? O sea, a ver cómo lo solucionamos.
eso nos habla de que también el videojuego, a lo mejor no de una manera directa, pero sí indirecta, despierta cierta curiosidad en el jugador. Y entonces te vas haciendo de ciertas artimañas que después tristemente se convirtieron en trucos. Ahorita les explico por qué tristemente. Pero bueno, como menciona en mi semblanza, pues bueno, yo tuve la fortuna de al poco tiempo adquirir un Atari 2600 con una cantidad de juegos, muchos muy frustrantes, porque además la caja era un superjuego, unos gráficos preciosos, y ponías el juego y era una decepción. Yo creo que el peor juego que tuve fue el de E.T. Sí, de repente bajaba como que la nave lo dejaba en medio del bosque, unos pinos verdes bastante raros, y nunca supimos qué hacer. Llamar a casa. Pues intentar llamar a casa, ¿no? O sea, pero no había manera de entender cuál era el juego. Los juegos venían sin instructivo. Olvídense de una guía de juegos, olvídense de entrar a internet y ver qué hacían. O sea, eso no existía. De ahí, pues bueno, un juego que revolucionó en muchos sentidos, pues fue Pac-Man. Y yo me refiero en qué sentido revoluciona, en el sentido de que rompe el plano del juego. En el momento que puedes, estás atorado de un lado, pero pasas por un pasillo y apareces del otro lado de la pantalla. Eso rompe un plano de juego que de verdad revolucionó de una manera importantísima. Pac-Man fue tan importante que se registró en Estados Unidos que el 30% de los consumidores de Pac-Man eran mujeres. Entonces también ahí el videojuego cambia, que ya no era para los niños, también empieza a tener una participación la mujer en los videojuegos. De ahí Pac-Man empieza con algo más y se extiende a una serie televisiva, la caricatura de Pac-Man. Pac-Man es un juego que se ha mantenido vigente, pero en su forma original. Cuando salió Pac-Man 3D, fue un completo fracaso, donde incluso podrías saltar los límites del laberinto. Eso no le gustó al usuario. Y Pac-Man 3D rápidamente se fue al cajón y Pac-Man se mantuvo. Después, bueno, subí al Nintendo y me impresionó la cantidad de botones que traía el control. Era algo terrible, ¿no? Afortunadamente, y además ya no tenías un joystick y un botón, o sea, ya era diferente el control. Un control que afortunadamente tenía un cable y desafortunadamente tenía un cable. Había una maña en muchos amigos que querían que se fuera hacia acá y empezaban así, y para acá y para arriba, y ese cable era una limitante. Y muchos juegos se perdieron porque de repente jalabas y, pum, y desconectabas algo y se acababa el juego. Una vez que se acababa el juego tenías que volver a empezar y desde el primer nivel. Lo que nunca supe por qué siempre tenías 3 vidas, o sea, por qué no 5, por qué no 10, o sea, por qué 3, no lo supe, ¿no? Pero bueno, fue un parámetro. Cuando veo el Super Nintendo, no me gustó y además debo confesar que me dio mucho miedo ver tantos botones. O sea, ya eran 8 botones de juego. Eran 4 con el pulgar y 2 laterales. Y de inmediato dije, no me gusta el Super Nintendo. Y lo omití. Cuando veo los gráficos del PlayStation dije, no, necesito esto, o sea, lo requiero. Y cuando veo el control digo... Y pues ni modo, no había otro momento más que pues tenías que enfrentarte a ese control. O sea, lo tenías que hacer, si querías estar, lo tenías que hacer. Además de muchas otras cosas que de repente se dieron. Ahora, todo esto que les digo es la parte que se da en casa. Pero a veces no bastaba con tener un Nintendo, tener un Atari en la casa. Ahí es cuando se empiezan a comercializar las maquinitas que decía Marco. Y de ahí, pues bueno, viene un aspecto social interesante, donde si ibas a las maquinitas eras vago. Yo que soy del norte, si ibas a Coney Island en Plaza Satélite, eras junior. Si tenías la consola, eras niño consentido. Entonces, entrabas también en otro aspecto social. Y de repente aparece un tapete para el Nintendo. Y en algunos foros era muy bueno decir que tenías el tapete y en otros no era bueno decir que tenías el tapete. De repente salió un guante que prometía muchas cosas que
que no funcionaron. Pero todo ese, o sea, ahí dense cuenta cómo un videojuego se empieza a extender a otros mercados, hacia los accesorios. Entonces ya no nada más es el videojuego. Y hasta ahorita no he hablado de gráficas. Las gráficas muchas veces eran pobres, pero no nos importaba, era lo que teníamos y con eso nos bastaba. Cuando aparece el CD con PlayStation, que después Sega lo copia con el Dreamcast, que fue un completo fracaso, cambia completamente la vida de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ya eran juegos con gráficas que ahora las veo y digo, ¿cómo me sorprendía, no? Pero si saltamos de un fontanero que rescata a una princesa, algunos juegos de PlayStation con gráficas, podría yo mencionar el Gran Turismo o el Need for Speed, donde se da un salto enorme, incluso desde el modo de juego cuando utilizábamos en el Nintendo y también en el Atari cuando utilizábamos los de Fórmula 1, el Enduro, el Pole Position. Cambia completamente el Need for Speed, o sea, nos da otra imagen. En ese intermedio hay un juego muy interesante que se da y se reproduce principalmente en estos espacios de las maquinitas, que era el Outrun. Estabas en un Ferrari Testarossa, descapotado, con una rubia al lado. Además tenías, depende de la maquinita que estuvieras, tenías velocidades o nada más tenías high y low, pero tenías acelerador y freno. Entonces todo eso ya cambió, o sea, y además te metías en el auto, en la cabina. Eso realmente era otro mundo. Eso realmente nos transportaba. A nosotros que éramos niños ya manejábamos. Y eso me lleva a otra reflexión que también anoté aquí. Una película que sale en 1985, de nombre Daryl, dirigida por Simon Windsor, que era un niño robot. Un proyecto del ejército que se fuga, y este niño robot, aparte de que sale jugando a Atari y rompe todos los récords que tenía la familia, lo que decía Marco, que hay que tener récords, termina manejando un Concorde por la programación que trae el niño. Y bueno, viene ahí una cuestión más sentimental en la película, ojalá algún día la pudieran ver, no se admiren de con qué como dicen, con qué poco pinole nos ahogábamos, pero era lo que teníamos en ese tiempo, ¿no? De ahí, pues bueno, viene otra situación de una reinterpretación a los juegos. Todos en América conocíamos el Nintendo y los juegos eran muy caros. Y de ahí pues empiezan a aparecer algunos lugares. Aquí en el norte teníamos el Bazar Perinorte, donde se podían vender y comprar juegos e intercambiar los juegos. Eso fue un apoyo económico hacia los padres, no saben de qué tamaño, ¿no? Y obviamente más horas de felicidad hacia nosotros. Pero ahí viene una reinterpretación porque de repente empiezan a llegar unos juegos japoneses, que aquí decíamos que eran chinos. Y los papás siempre decían, es que esos chinos todo copian. Y no puede ser posible que el chino cuesta 100,000 pesos, en ese tiempo eran miles de pesos, y el de Nintendo cuesta 400,000. Y además algunos venían a la mitad y entonces había que comprar el adaptador. Y durante muchos años vivimos engañados creyendo que los chinos, que realmente no eran chinos sino los japoneses, estaban copiando, cuando realmente la Family Computer fue la predecesora de Nintendo, que después se reformó el modelo y lo lanzan en América. Entonces realmente no se estaba copiando nada, los que estábamos copiando éramos nosotros. Pero bueno, éramos felices y teníamos más títulos. Pero venía aquí donde les digo la reinterpretación del juego, porque estaban en japonés, incluso aunque fueran en inglés de repente no les entendíamos, y en japonés menos. ¿Qué pasa con esta situación? Los juegos siempre han tenido una cuestión muy intuitiva, y todo era, tú sabes que tienes que matar al que enfrente, le tienes que disparar, y alguien vas a rescatar o tienes que llegar a algún lado. Y además estaban los niveles y los jefes, tenías que matar al jefe, quién sabe si fuera el jefe, pero tenías que matar al jefe. Y conforme te iban golpeando, iba reduciendo tu vida. Y algunos elementos para reponer esa vida eran unos corazoncitos o alguna fruta. Y no sé en qué momento en ese argot de las maquinitas se le llamaba sangre, ¿no? Y encontré una sangre y aumentabas tu vida, ¿no? Situaciones tan complejas que nos llevan a pensar
en todo un lenguaje, en toda una forma de ver estos videojuegos, en toda una forma de entenderlos. Y de ahí viene otra situación social cuando el cosplay llega o se empieza a desarrollar en México. Porque entonces ya te peinabas como fulano de tal, ¿no? Como tal videojuego. Y de ahí llega, obviamente, pues un videojuego que estuvo por más de una década en las maquinitas, que además esos locales negros, oscuros, con ruidos, desaparecían porque realmente se veían mal. Eran como hoyos negros, ¿no? Así donde iban los vagos, donde a lo mejor se vendían drogas, había prostitución. O sea, todos los estigmas del adulto estaban ahí metidos, ¿no? Peor que en la frontera. No, la frontera es light. Cuando realmente había niños que iban con su moneda y compraban una ficha, porque tenías que comprar fichas, y obviamente pues había ahí todo un comportamiento, ¿no? Estaban las retas, había horarios en los que no se podían retar. A veces se decía, eso es una gastadera de dinero, cuando el reto era ver hasta dónde llegabas o si lograbas terminar el videojuego con una sola ficha. Entonces eso de que gastas pues era una mentira. Pero bueno, son varias situaciones que les digo, se van transformando, y el Street Fighter 2 fue un juego que revolucionó completamente la industria de la maquinita en México. La farmacia dejó de ser la farmacia, como bien decía Marco. La tiendita dejó de ser la tiendita. La papelería dejó de ser la papelería. Yo vi 2 o 3 farmacias y papelerías que cambiaron su giro a maquinitas. De ese tamaño, o sea, de esa intensidad era el negocio. Un negocio poco comprendido, muy satanizado. Y obviamente pues no estudiado desde el diseño. Había maquinitas y además habría que hacer una investigación muy prudente de por qué la dirección en los controles siempre la damos con el lado izquierdo y los botones están del lado derecho. Y había maquinitas que venían al revés, entonces teníamos que cruzar las manos para poder jugar. Sí. Pero eso también ahí nuevamente nos estaba ayudando a desarrollar otra habilidad, ¿no? O sea, imagínense escribir cruzados. Si fuera una máquina, o sea, si tomar una clase fuera a jugar un videojuego, yo les aseguro que muchos tomarían los apuntes cruzados, porque era la necesidad de estar en ese videojuego, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los otros ambientes que están ligados al videojuego? Sin embargo, no se ha podido cruzar una frontera o ligar muy bien con lo que viene siendo el cine. Tenemos, voy a retomar este caso de Street Fighter, aquí traigo la nota, donde tiene película, tiene cómic, tiene serie de televisión. La película de Street Fighter fue el peor fracaso de las películas de los videojuegos. Después se reposicionaron un poco con la película en anime, o dibujos animados, más bien, porque el anime es otra cosa. La serie de televisión tuvo su éxito, aunque realmente lo triste es que eran capítulos muy limitados en su número. Y pues bueno, en el cómic además pasaban cosas que no tenían nada que ver con la historia. El último fracaso de incluir una película basada en un videojuego fue la de Assassin's Creed, donde incluso el Animus ni siquiera no tiene nada que ver. Yo no sé si estas personas que hicieron la película les prestaron el videojuego o qué pasó, porque la película es una cosa y el videojuego es otra cosa, completamente diferente. Y así podría yo mencionar N cantidad de películas. De repente pasa la inversa. Star Wars. Star Wars tiene toda su infraestructura para hacer películas, pero tiene su segmento de LucasArts, donde empieza a hacer videojuegos. Muy buenos videojuegos, muy buenos gráficos. Después empieza a explorarse esa cuestión de los sonidos también en los videojuegos, la ambientación de los videojuegos, cosa que no existía. Un buen éxito o una muy buena adaptación, yo podría decir, fue El Príncipe de Persia en película. Muy apegada, y nadie habla de esa película y El Príncipe de Persia se perdió. Yo tengo la teoría de que el juego de Príncipe de Persia se perdió porque originalmente era de plataforma de PC, que Super Nintendo lo llevó a consola y ahí como que se perdió. Ahora bien, empiezan a aparecer los videojuegos en las computadoras. Otro tema también muy rasposo.
Los videojuegos de computadora, teníamos los videojuegos que no eran para niños, eran para adultos, porque las computadoras las compraban los adultos. Había un juego que se llamaba Larry, y Larry tenía que tomar un taxi, ir a un casino, ganar dinero, y en el casino, si no sabías el truco, te morías de sida. Porque antes de irte con la prostituta a un hotel, tenías que pasar a la farmacia por un preservativo. Ese no era un juego para niños, era un juego para un adulto. Estaba Poker Nude, donde lo que apostaban pues eran prendas de ropa. Entonces, ese mundo del videojuego en la PC era como que prohibido para los niños, ¿no? O sea, como, mira, tú quédate allá, los adultos de este lado. Y además era un cohete, ¿no? O sea, comprar un videojuego para una PC venían como 15 floppies, de los de 5 1/4. E instalar, y si uno venía dañado, te quedabas sin juego. Y estabas jugando, e inserte el siguiente, y cambiabas el disco, el disquete. Entonces sí hubo una revolución muy, muy grande también en los videojuegos de PC. Yo creo que el máximo expositor ha sido Age of Empires, que revolucionó con su tablero en una vista isométrica. Y obviamente viene ahí una parte lúdica donde se empieza a hablar de la cuestión histórica. Cuando yo fui al torneo, pues nadie entendía, o bueno, sí entendíamos, o a lo mejor no queríamos, pero no nos interesaba mucho la parte de la historia, lo que queríamos era jugar. Pues resulta ser que para inscribirnos en ese torneo, un requisito era un examen de historia. Bueno, yo les puedo decir que me tuve que chutar muchos libros de historia para poder inscribirme a ese torneo. Entonces, no siempre están peleados los videojuegos con la educación. Para no extenderme más, voy a hablar de un juego que salió en 2005, se llama Aztlán, y habla de la mitología en México. Y este juego lo sacó la ESCOM del Instituto Politécnico Nacional. También en 2016 sacó otro videojuego para cuidar el medio ambiente, exclusivo en Zacatecas, de las especies que están en peligro de extinción. Y esto simplemente me dice que estamos poquito más de medio siglo atrasados en las universidades. El primer videojuego, por así decirlo, de maquinita se concretó en una universidad en Estados Unidos. Y nosotros, varias décadas después, estamos haciendo eso en las universidades. Ahora bien, todo esto que les digo viene completamente ligado a cada uno de los 7 capítulos de los que habla este libro. Perspectiva, gráficas, cómo están las personas o cómo están los gamers en México. Y finalmente, para cerrar mi intervención, hay 2 cuestiones más que permiten los videojuegos en línea. Cuando aparece el videojuego en línea, muchas veces se decía que el niño o el adolescente que jugaba a videojuegos era como que un aislado social. Como no podía jugar esto, no podía jugar, se refugiaba en los videojuegos. Algunas veces sí, algunas veces no. Por al poder estar en línea con un avatar, esa máscara, por así decirlo, que esa persona se ponía, lo ayudaba a poder interactuar con otras personas. Y nadie se conocía y todos jugaban. Hay un juego que se llama Guild Wars. Incluso cada temporada de Navidad había árboles de Navidad, empezaba a nevar, en Halloween había festival de bla, bla, bla. Y curiosamente con varios amigos nos reuníamos a tomar cerveza en el juego, cada quien en su casa. Y hacíamos muchos amigos. Y una situación que habla de la temporalidad en uno de los capítulos de este juego se rompe con el internet, con el juego en línea. Porque por lo menos yo muchas veces estuve conectado 2, 3 de la mañana jugando con personas del otro lado del mundo en tiempo real, y eso también afecta de alguna manera la cuestión de temporalidad de un juego. Y con eso podemos acceder a los famosos juegos infinitos que ya no tienen un principio y un fin. Puedes entrar en cualquier momento y no termina con que rescates una princesa. Hay N número de misiones. O simple y sencillamente puedes entrar a buscar armaduras, puedes entrar a buscar objetos, puedes entrar a conseguir dinero virtual
que de ahí es un poco la premisa de donde salen estas monedas electrónicas como el Bitcoin. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Quiero cerrar agradeciendo la invitación y de verdad agradeciendo este texto que nos regalan a todos los gamers primeramente, y que yo creo que es una invitación a muchas otras personas para que vean que no somos los malos de la película, ¿no? Que simple y sencillamente podemos subsistir de una manera en la que ellos no comprenden, pero que no somos malos, y por el contrario, podemos desarrollar muchas cosas buenas a partir de un videojuego. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora vamos a leer la semblanza del doctor José Ángel Garfias. Él es el coordinador del libro. Digamos que él es el Guild Master. Si no fuera porque él se tumbó varias barreras, superó muchos obstáculos, no tendríamos esta publicación el día de hoy. Entonces, pues va su perfil. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, como todo lo bueno que tenemos los diseñadores gráficos viene de los comunicólogos. Ni modo. Es maestro en Comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, donde es profesor de tiempo completo. Ha colaborado como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en SAE Institute y Centro Universitario de Comunicación. Ha implementado la línea de investigación de videojuegos en diversas instituciones. Coordina el Centro de Investigación, la Finisterra. Sus principales líneas de investigación son, además de los videojuegos, la lucha libre, los cómics, la animación, nuevas tecnologías, publicidad y mercadotecnia. Y además, pero esto ya nos ha dicho que es top secret y que nadie debe de enterarse, es luchador profesional. Cedemos la palabra al doctor Garfias. Gracias. Muchas gracias. Luego hay que omitir lo de luchador y a veces no, porque de repente cuando quieres ligar a una chica le dices que eres doctor y más o menos causa impresión, pero si le dices que eres luchador, puta, ese día tienes toda su atención. Entonces hoy justamente venimos a una cuestión académica, pero pues bueno, ya lo mencionaste, lo de lucha libre, y yo creo que por eso me aplaudieron, ¿no? Por lo de la lucha, pero no tanto por lo que hagamos con este libro. Pero bueno, es un gusto estar aquí de nuevo en la UAM. Hace un par de años vinimos a presentar un proyecto que se llama La Finisterra. La Finisterra es este centro de investigación que construimos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde nos propusimos muchas cosas. Ya este libro estaba pensado desde aquel entonces, cuando presentamos La Finisterra, donde constantemente hacemos coloquios, donde asesoramos tesis, donde le hemos ido dando un juego a esto que para fines quizá académicos y de tecnicismos le llamamos industrias creativas. Antes industrias culturales, hoy industrias creativas, inclusive para que tenga una salida más hacia lo comercial. Y dentro de estas industrias creativas está todos los fenómenos que nos interesan. Los videojuegos, el principal de ellos. También trabajamos la animación, cómic. Todo es una época de transmedia donde todo tiene que ver con qué, ¿no? Estás emocionado por el último capítulo de Dragon Ball Super, ¿no? Hasta inclusive hay que verlo en un bar. Y te emocionaste por el último videojuego de Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Fighters. Entonces todo se cruza, todo se conecta con las industrias. Y entonces, bueno, desde ahí planteamos la necesidad de hacer coloquios de videojuegos, que lo hacemos cada año. Coloquios sobre animación, lo hemos hecho sobre Dragon Ball, sobre los Caballeros del Zodiaco. Este año lo vamos a hacer sobre Sailor Moon en la facultad. Y bueno, es abrir estos temas. De repente toda la seriedad que plantea la investigación la vemos reflejada en este libro. Lo platicaba con Blanca el día de la presentación, la primera presentación que tuvimos, que fue hace ya un par de semanas en la facultad, donde apenas este libro se lanzó a la venta y pues bueno, se ha puesto a su disposición. Y comentábamos la importancia de tener un libro, sí, de videojuegos, pero que tuviera el logotipo de la UNAM en la parte de abajo. Un libro que es equivalente a lo que investigan otros colegas en cada una de sus áreas, ¿no? En política, en ciencias sociales y demás. De repente el libro se traduce como tratar de sensibilizar a las autoridades,
de que hay un tema de investigación que está ahí pasando, que está ahí presente, y que ese tema de investigación son los videojuegos, son los videojugadores y son todo este contexto que muy acertadamente han comentado los colegas, ¿no? Ya tienen un resumen de la obra y un contexto de cómo se han desarrollado los videojuegos, sobre todo como un objeto cultural. Un objeto cultural que curiosamente, a pesar del impacto, a pesar de las ganancias y a pesar de muchas cosas, no se había teorizado en él, justamente porque había esas reticencias, esa cuestión de la academia de tomar temas que a lo mejor podrían parecer broma, ¿no? Los videojuegos, pues sí, son entretenimiento principalmente, pero de este momento a lo que nos toque vivir en los próximos 20, 30 años, el videojuego va a hacer muchas cosas. Actualmente estamos llevando un ciclo de mesas sobre videojuegos en la facultad, donde tocamos 3 puntos donde el videojuego se va a insertar más allá del entretenimiento. Número 1, el videojuego a corto plazo va a ser considerado un deporte. Los eSports, que cada vez van creciendo. Habíamos hablado de esos primeros torneos que se daban informalmente en los años 90 y demás, y hoy en día hay ligas oficiales de eSports. Jugar videojuegos va a ser un deporte de exhibición en Juegos Olímpicos. Entonces, cuando esto se vuelve un deporte, como pasó con el fútbol y otras disciplinas, la NFL, pues se vuelve otra cosa. No es jugar en la casa y divertirse ahí con Mario inocentemente. No, esto es una creación de deportistas profesionales de videojuegos, que ganan mucho dinero, por cierto, ¿no? O sea que a lo mejor nosotros hubiéramos podido hacerlo, pero nos decían que estaba mal jugar videojuegos, entonces nos dedicamos a la investigación, ¿no? Y pues ya, ni modo, tenemos que ganar como investigadores, no como jugadores profesionales, pero bueno, nos toca analizar esos fenómenos. Ese es el videojuego como deporte. Segundo es el videojuego como arte. De repente se le va a reconocer como una de las artes, como le pasó al cine en su momento. El cine, tener gente en un cuarto oscuro viendo imágenes en movimiento, podría tacharse hasta de pecaminoso, ¿no? En los primeros años del siglo XX. ¿A qué se van a encerrar ese cuarto oscuro? Que es que a ver películas, ¿no? Y entonces el videojuego va evolucionando gráficamente, visualmente, sobre todo emocionalmente, y entonces hay condiciones para considerarlo como arte. En uno de estos capítulos del libro se habla de Miyamoto, se habla de cómo él consiguió el Príncipe de Asturias, reconocer su participación dentro de esta industria del videojuego con productos muy sensibles, muy importantes. Y la otra es la educación. Sin duda, el videojuego es una herramienta para la educación, para el aprendizaje. Jugar un videojuego es aprender muchas cosas. Incluso aprendes las propias reglas dentro del propio sistema del videojuego. Quizá a lo mejor la cuestión funcionalista nos lleva a decir, bueno, ¿y eso de qué te sirve, no? Hoy día sí puedes decir, ¿no? Pues soy videojugador profesional y gano dinero, ¿no? Pero jugabilizar experiencias va a ser también una cuestión muy importante en los próximos años. Jugabilizar la política, jugabilizar la educación, jugabilizar el cuidado personal, hasta jugabilizar con la pareja, ¿no? O sea, esa atención que tienes con tus Pokémones se la deberías dar a tu pareja, amigo, ¿no? Entonces hay unas cuestiones ahí, ¿no? Si está contento, ¿no? Tu Pokémon contigo, o tu Tamagotchi en aquel entonces, algo así es como con la gente, ¿no? Hay que darle atenciones y detalles de vez en cuando, nada más que la realidad no nos da un marcador de si estás enojada o no y por qué, ¿no? Entonces tenemos que ir tomando estas situaciones, experiencias de aprendizaje, deportivas, artísticas, pero las posibilidades son muchas. De hecho, esto que llamamos videojuego tendrá que tener muchos nombres para dividirse en todas esas áreas, y eso súmele la realidad virtual, la realidad aumentada y nuevas tecnologías que se van a implementar. El videojuego va a ir construyendo por sí mismo sus propias áreas y va a ir requiriendo nuevos investigadores. Ya nos habíamos tardado, toda esta corriente de investigación de videojuegos, los game studies, la ludología, todo esto se desató con mayor fuerza en los primeros años de este milenio, 2000, ¿no? Cuando ya pasamos los temores del virus Y2K, que los millennials no sabrán qué es, ¿no? Pero había un temor de que se acabara el mundo en el 2000, pero pues nunca se acaba, siempre seguimos. Y entonces se empieza a desarrollar teoría seria del videojuego. Nosotros nos toca quizá una década y media después
desde nuestras instituciones, ¿no? Insisto, también por muchas cuestiones de barreras de criterios sobre el tema, empezar con este libro. Y por eso el título que le pusimos, Aportes, y aparte en plural, Teorías del videojuego. Porque los aportes son en el sentido de que hay tantas áreas para explorar el videojuego que apenas aquí estamos tratando de construir líneas de investigación. Y después, en plural, porque como es un producto cultural, tendrá que tener un enfoque multidisciplinario. Entonces, muchas disciplinas, muchos autores de diferentes áreas contribuyen a este objeto de estudio que es el videojuego para ir construyendo esas líneas, ir tomando teoría de otros medios, de otros soportes, y llegar al desarrollo de teoría propia para el videojuego. Ese es el objetivo y no se consigue de primera mano. Detrás de este libro viene ya toda una oleada de libros. Esperamos más o menos publicar al ritmo de uno cada año. Entonces, cómprenlo y colecciónenlo. Va a estar ahí si juntan el lomo de los libros, se va a hacer una figura ahí interesante, ¿no? No, no es cierto. Va a salir ahí algo ahí, ¿no? Entonces, va a ser todo aporte que damos ahora para después seguir con teoría aplicada, la reflexión de los videojuegos y llegar a teorías del videojuego. Así como hay teoría cinematográfica, teorías de la comunicación, teoría de todo, tenemos que tener teorías del videojuego. Y entonces, es este primer acercamiento. Sobre todo que sí, decíamos, es histórico, porque no hay tantos textos en español, y si los hay son de otros países, no de México, y mucho menos de nuestras instituciones, ¿no? En ese caso ha sido un camino que ha recorrido, pues, quizá esos 10 años que decía Blanca o más que pasamos para ver este momento, pero sin duda ya se abre una puerta. Ya de repente hay ese interés por desarrollar videojuegos, por crear carreras de videojuegos, y sinceramente porque hay una industria del videojuego en México. Este día, ayer y bueno, todos estos 3 días se ha estado lanzando a la venta el juego mexicano de Mulaca, que es de desarrolladores mexicanos, y si no lo han jugado, pues es competitivo, está al nivel de otros juegos de mercado, que hasta podría decir, no, hasta ni parece mexicano, ¿no? Pero no, sí, es un juego mexicano. Y bueno, te da esta importancia que tiene que ver el videojuego hasta como industria dentro de nuestro país. Hay mucho camino que recorrer, apenas esta es una primer pieza, y en ese camino pues fue conjuntar a todos los investigadores de videojuegos, que para eso hicimos la Finisterra y convocamos a coloquios y demás para conocerlos. Créanme que en el principio no eran muchos, pero cada vez hay más investigadores de videojuegos. Somos tan poquitos que nos teníamos que tocar alguna vez y cruzarnos en el camino Blanca y yo. Y bueno, ya cuando nos conocimos empezaron a surgir ideas y muchas fechorías, ¿no?, que hemos ido poco a poco cumpliendo. Y entonces una de esas es este libro que esta presentación es para interesarlos, para que lo compren. Veo que muchos se dejaron engañar desde antes y lo compraron antes de entrar, ¿no? Gracias por su voto de confianza. Pero los demás que no lo han comprado es la intención, ¿no?, que se interesen por lo que va a tener este libro y que aprovechen ahora que está el 2x1, o sea, su precio es de 200, ahorita nos dan chance de darlo a 100 pesitos, cuesta más un cartón, ¿no? Piénsenlo, ahí sale más caro. Y quizá el libro, la reflexión que ahí te presente, sobre todo si eres gamer o si no eres gamer, que te interese, a lo mejor cambia tu vida. Yo el momento que a mí me cambió mi vida, y con esto cierro, el momento en que yo decidí estudiar videojuegos desde la comunicación fue cuando estaba jugando en la época del PlayStation, Metal Gear Solid, Castlevania Symphony of the Night. De repente acabar un Metal Gear Solid y sobre todo un Zelda Ocarina of Time me hizo pensar, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, esto va a ser importante en el próximo siglo. Y entonces ahí fue donde dediqué toda mi carrera a los videojuegos. Muy difícil, puesto que no había algo de videojuegos en mi facultad, en mi universidad, en todo eso. Entonces dije, pues ni modo, ¿no? Tendré que abrir yo la línea de investigación y pues será suerte o no, o a lo mejor trabajo duro, pero tenemos una línea de investigación de videojuegos en la facultad y en la UNAM. Y es un gusto extenderla hacia estas tierras del norte, a la UAM Azcapotzalco y demás UAMs, y esperemos que aquí surja también esta Finisterra y que la doctora Blanca López coordine Finisterra UAM Azcapotzalco.
Entonces compren nuestro libro y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con el maestro David Cuenca Orozco. Él es licenciado en Comunicación y Cultura por la UACM y cuenta con maestría en Comunicación por UNAM. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también en la UNAM. Es profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Investiga videojuegos, tecnologías audiovisuales e interactivas y la cultura gamer desde perspectivas etnográficas digitales. Sus líneas de investigación son videojuegos, animación japonesa, mangas e industria cultural. Y además cabe mencionar, este hombre, cuando lo conocí en el primer coloquio, madre de Dios, ¿qué está diciendo? Bueno, no me importa, pero está tan enamorado de los juegos que tenía yo que escucharlo. Ahora lo tengo que leer, ya hasta lo estoy citando por ahí en un artículo. Entonces, les presento al señor David Cuenca, que es un amor. Ya qué más decir, ¿no? Ya dijeron todo, yo encantadísimo. Bueno, lo que voy a hacer rápidamente es mostrarles un poco sobre el aporte que yo hice en mi artículo, cuáles son las, digamos, las instancias en las que yo intervengo, y luego les voy a contar algo anecdótico. Lo primero va a ser breve y lo segundo va a ser un poquito más rápido. Mi aporte tuvo que ver con aproximarme al objeto de estudio, desde licenciatura, luego maestría y luego doctorado, imagínense. Desde el punto de vista de las ciencias sociales. Entonces, mi trabajo en un momento fue etnográfico, luego etnografía digital, y hoy estoy en un salto entre las humanidades digitales y los estudios del software. En segundo, en este artículo yo trabajé desde una tradición teórica psicosocial que tiene un enfoque cuantitativo para la obtención de información, pero yo la abrí a lo cualitativo para ver qué me podía arrojar, qué información podía haber ahí. En ese sentido, los datos empíricos del trabajo de campo fueron valiosos para pensar de forma objetiva más, no solo al juego, sino quienes juegan también. Y en ese sentido, lograr evidenciar múltiples motivadores en el videojuego que invitan a permanecer ahí. ¿Qué te hace jugar videojuegos? Seguramente habrán escuchado muchas cuestiones sobre que el videojuego y los asesinatos, los videojuegos y la violencia, los videojuegos y el autismo social. Pero fíjate cómo está la cosa, ¿no? No entender lo que pasa en un videojuego y la manera en la que interactúas, la interacción 2.0, no entender que Pokémon GO te ayuda, por ejemplo, a socializar, sales a la calle. Primero te decían, es que estás todo el día encerrado en la casa. Luego te están diciendo, ahora estás saliendo a la calle, es un peligro, ten cuidado, ¿no? Ya no sabes qué creer de todo esto, ¿no? Lo que descubrí, no solamente pensar desde esta línea, fue entender que no hay juego sin jugador, algo que ya Jesper Juhl había dicho mucho, pero yo lo tenía que probar y comprobar de mi propia mano, sobre todo de cara a trabajo empírico. Después encontré que había una gran importación de teorías haciendo un estado del arte internacional, que les vamos a mostrar en el segundo de estos libros, donde te das cuenta de que hay ya centros especializados en el mundo como la DIGRA en Dinamarca, la ICA en Estados Unidos, un montón de lugares que se dedican a estudiarlo de forma amplia y con grandes presupuestos de investigación. Entonces, en México, ¿qué estaba pasando? Estamos años luz todavía de que eso suceda. El problema en México es que, entre otros factores, es uno de los patitos feos dentro de los objetos de estudio, no solo para CONACYT y vaya la pedrada directa, sino dentro del campo de la investigación de objetos multimedia. También está mucha polémica, y cada vez que se avanza un paso en su estudio, se regresan dos, sobre todo por estas coartadas que les decía, que son cosas acaloradas y que le echan más leña al fuego al tema de los videojuegos, que no permiten avanzarlo y más bien lo hacen empantanarse. Por otro lado, que encontré que se necesitan distintos saberes de las ciencias sociales para entender al videojuego y de la ciencia en general. Es un objeto multidisciplinario que no se puede entender de una sola vez en una sola jugada. A diferencia de otras formas de estudio y de indagación, existen no necesariamente a lo mejor un paciente, un doctor neumonólogo necesita tener neumonía para tratar la neumonía, ¿no? Pero para estudiar el videojuego se necesita por lo menos jugarlos. Y otra cosa, aprender
cómo es su arquitectura interna, no solo en términos de diseño, sino también de programación. Eso es importantísimo. Y nosotros, en ese sentido, no solo somos fans, José Ángel y su servidor, y hemos estado picando piedra en la UNAM para tratar de hacer de este algo más amplio, sino que hemos estado luchando para sensibilizar en ese sentido a las audiencias. Bueno, a mí ¿qué me pasó? Y aquí ya va lo anecdótico. El trabajo que empecé a hacer, que desarrollé aquí de forma etnográfica, lo hice en la Friki Plaza. En ese entonces no había como tal, ¿no? Se llamaba el Bazar del Entretenimiento y el Videojuego o algo así. Como ya lo había dicho antes, no había Daisuki Day, no había Trapito Day, no había un montón de cosas que hay hoy. Y entonces tú te das cuenta del crecimiento que va teniendo esta industria a la par que vas investigando, y te das cuenta de cómo muchos sectores lo van necesitando y lo van incursionando y llevan agua a su molino. ¿A qué me refiero con esto? Si bien José Ángel ya mencionó los videojuegos y el edutainment, la educación, están también hoy los news games, que son videojuegos noticiosos y documentales. Están, por otro lado, los videojuegos, el advert gaming para la publicidad. Ustedes seguramente van a diseñar o van a hacer videojuegos en donde van a insertar marcas comerciales, o el videojuego entero es de una marca publicitaria. El militainment, imagínate cómo enrolan a sus conscriptos, los soldados, los militares de Estados Unidos, vaya, en Irán, en algunos otros países. Entonces te das cuenta de que el videojuego no solo está en el arte, no solo está en la educación, está cada vez en mayores sectores y más esferas de la sociedad van tomándolo. Y lo que me lleva ahora sí a mi anécdota, ¿no? Imagínate cuando yo estaba chico, y siempre se lo digo a este panel, yo tenía que jugar a escondidas videojuegos, porque en mi casa estaba prohibido. Era algo que no era una práctica bien vista. Estaba súper satanizado que te fueras a las maquinitas a jugar. Yo jugaba abajo de mi cama a escondidas videojuegos. Yo era el más vago en mi colonia, en King of Fighters, en Street Fighter, en Mortal Kombat 2, etc. Yo falté, si jugaba con Rugal, lo reconozco. Pero jugaba con otros más. Imagínate, yo me fui de pinta toda mi primaria y secundaria, prácticamente la mitad, porque no me interesaba la educación que me daban allá adentro. Yo aprendía más inglés de un videojuego, o aprendía cosas geopolíticas más interesantes hasta en un Metal Gear. Imagínate cómo la educación, incluso tú la ves y es cosa de reprimir el juego. ¿Dónde está esa actividad lúdica en lo que tú estás jugando y haciendo? Y es una condición óntica del ser humano. Ahora, yo crecí con toda esta parte, y entonces cuando era adolescente tenía que ir a Salto del Agua, ¿no? Tenía que ir a jugar mis videojuegos a Meave y a comprarlos, no solo piratas, sino también originales, iba y los conseguía. Pero imagínate hace cuánto tiempo ya. Ahorita Meave ya prácticamente era una cosa de ropa, ya ni hay videojuegos, ¿no? Pero dime, ¿cuántas plazas no hay? Friki Plaza, la de al lado que se llama Freak Center, la de enfrente, Picashop, Plaza Atenas, ¿cuáles más hay por ahí? Bueno, hay unas infinidad de plazas, vaya, donde no solo el videojuego, sino la cultura anime y derivados se han explotado. Antes éramos dos gatos, nada más, viendo anime que ni entendíamos en japonés, jugando un videojuego de Ninja Gaiden 2 a lo mejor, y aprendiendo un poquito de inglés con tu diccionario en la mano mientras jugabas. Pero imagínate, esa pasión, ese gusto, esta cuestión de comprenderlo y de llevarlo como forma de vida, no solo al videojuego, sino esta parte derivada del otaku, pues no solo nos dio de comer, ¿verdad? No solo nos dio licenciatura, maestría y doctorado, y nos da clases, damos clases también de eso allá en la UNAM, sino también hoy tenemos la posibilidad de compartir con ustedes un poquito de todo este gran descubrimiento y andamiaje y este camino que nos ha llevado a lo que ahorita tenemos y a lo que hemos descubierto sobre el videojuego. Esperemos que el libro les guste y que sea una obra de su agrado. Obviamente pues los tiempos han cambiado y ya no te dan cinturonazos por irte a jugar a la farmacia, pero pues ahora sí estás con tu PlayStation 4 cómodamente. La sociedad cambió y los videojuegos no son cosa de dos gatos jugando a escondidas. Son cosa de que una sociedad entera los tiene hoy como un objeto, como una de las industrias globales más importantes y redituables en términos de dividendos económicos en el planeta. Bueno, por último, quisiera nada más cerrar esta participación esperando que el libro
lo lean con una mirada siempre crítica, pero al mismo tiempo siempre de fan, porque José Ángel y su servidor eso somos. No solo somos investigadores de las ciencias sociales, también somos fans, y este camino nos ha llevado a ir siempre llevando esta bandera. En la academia siempre contra la corriente como un salmón, si tú quieres, pero hemos tenido también en la fila una presentación que me pareció muy emotiva. Se nos acercaban las personas de campos, de escuelas, de universidades de diferentes partes del país que están haciendo su tesis doctoral, de maestría o licenciatura sobre estos temas, y que en su escuela, ojo, no consideran que sea un objeto legítimo de estudio. A nosotros nos pasó lo mismo hace tiempo y fue picar piedra, ¿verdad, José Ángel? Fue algo de locos. Pero bueno, aquí ya hay un pequeño aporte que pueden ustedes incluso usar como un referente y justificación para dar cuenta de que este es un objeto legítimo. Y bueno, pues la UNAM también nos ha respaldado en esta revisión con doble ciego, ¿no? Por último, no dejen de jugar, no dejen de entender que estas industrias son válidas y que también son importantes. Y por supuesto, no se desanimen cuando alguien les diga que no se puede estudiar esto, que no se puede entender. Obviamente aquí está en la prueba viviente y para muestra pues un botón. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Voy a presentar ahora al maestro Germán Sosa Castañón. Para mí su presencia ha sido muy importante. En el primer coloquio fue mágico conocerlo, porque si hay un lugar que nos queda muy lejos a la UAM Azcapotzalco, es UAM Xochimilco, y no en metros y centímetros, sino que estamos normalmente más cerca de la UNAM, de la Ibero, de la UBA en Buenos Aires, que del resto de nuestras unidades. Entonces, sí fue como un gran descubrimiento encontrar este profesor, investigador y, bueno, un amigo. Leo su semblanza, profesor e investigador multidisciplinario dedicado al estudio de los actos comunicativos vinculados con los usos del pasado. Es maestro en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente su línea de investigación está dirigida hacia el análisis de los videojuegos de escenificación histórica desde una problemática del juego, la tecnología y la semiótica social. Ha sido ponente nacional sobre dichos temas y ha participado en la realización de guiones en teatro y ha colaborado en publicaciones periodísticas y de difusión cultural. Cedo la palabra al maestro Sosa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estas palabras, Blanca. Y también agradecer, a la UAM y a las personas que nos invitaron y que nos pusieron a armar este espacio para venirles a presentar este libro, especialmente pues en la búsqueda, ¿no?, de que el libro sea una especie de semilla, ¿no?, que busque un poquito generar o abrir el diálogo, ¿no? No es como el libro de ya está hecho, ya se dijo lo que se tenía que decir, sino que buscamos detonar respuesta, ¿no?, por parte de los lectores o de las personas que estén aquí de preferencia, ¿no?, esperando que aquí no se quede la investigación, sino que en un futuro se siga produciendo desde muchos otros enfoques, ¿no? Como se habrán dado cuenta los que estamos aquí en la línea, en la mesa y los que estamos escribiendo el libro, tenemos muchas genealogías de formación, de conocimiento y por lo tanto, pues es un abordaje terriblemente diverso, ¿no? Y como ya lo han estado recalcando, ¿no? Yo voy a hacer énfasis un poquito en la cuestión del papel que a mí me interesaría darle al juego, por lo menos desde mi acercamiento. Y eso tiene que ver un poquito con, nuevamente, algo anecdótico. ¡Pum! Ok. Como dijeron, yo estudié historia, ¿no? Cuando yo estaba en la carrera de historia, básicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, era una formación tal cual, metódica, teórica, de historiador, ¿no? De historiador que se va al archivo, agarra una serie de papeles polvorientos y dice algo acerca de eso. Y luego, en algún momento me estuve acordando de por qué demonios me metí a eso. Si en primer lugar eso del archivo no me late. Bueno, sí, un poquito, pero no tanto. Y de repente, ese acercamiento a historia primero fue antecedido por un fracaso de intentar entrar a arqueología a la ENA, porque también cuando empecé con el propedéutico de la ENA me di cuenta que tampoco me gustaba. Y había un problema. ¿Por qué demonios estaba yo atraído por el estudio arqueológico y por el estudio histórico si en realidad lo que se hacía no era como muy lo mío?
Entonces, bueno, una de las grandes explicaciones es simple y sencillamente estaba enamorado de una visión del pasado muy clara, especialmente salida de los videojuegos. Y obviamente de otro tipo de mercancías culturales como la música, fan de Iron Maiden, y del cine, ¿ok? Esa visualización como escénica del espectáculo, ¿no? Del pasado, como si fuera un show, ¿no? Una especie de épica, ¿no? Donde el héroe siempre gana y siempre se rifa, y aunque se muere como el final de William Wallace, ¿no? Aún así nos sentimos súper chidos porque se rifó, ¿no? Y le escupió en la cara al rey de Inglaterra. Esta visión, obviamente, es nutrida principalmente o en gran medida por mi afición a cierto tipo de videojuegos y cómo me fue generando una aproximación muy clara y muy específica hacia cómo yo pude haber significado el pasado, ¿no? De ahí el terrible trauma de mis 4 años de historia y después cómo lo tuve que abandonar, ¿no? Entonces, bueno, en esta interrogante era ya meterme al estudio de los videojuegos, ya pensando no solamente en mi gusto o en la parte épica, sino ya como con todo mi software de historiador, ¿no? Ya cargado en mi cabeza, era acercarme a los videojuegos para ver qué estaba mal. O sea, tal cual, así como profesor de historia que te está evaluando tu examen y a ver en dónde metiste la pata. Algo así yo estaba aproximándome y algo así yo estaba generando un proyecto para posgrado y obviamente así en el momento en que empecé a ser leído, en ese momento se cayó. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí la cuestión es importante recalcar la necesidad de generar estudios especialmente críticos acerca de esta mercancía cultural o como le quieran llamar, ¿no? Pues, también dependerá mucho de los enfoques y de lo que queramos decir con ello. Es decir, está teniendo un papel que no solamente es una cuestión mercantil, no solamente es una cuestión económica, no solamente es una cuestión del entretenimiento, sino que al mismo tiempo nos está ayudando a formar relaciones sociales, como bien lo dijo David, pero también a formarnos nuestro mundo, ¿no? La forma en cómo lo vemos, la forma en cómo nos aproximamos a él, cómo estamos construyendo las posibilidades de significarlo y también al mismo tiempo de apropiárnoslo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí hay un problema muy fuerte porque hasta hace poco tiempo, relativamente, México era Latinoamérica, vamos a extrapolarlo un poco, Latinoamérica era principalmente consumidor, con esa etiqueta horrible, pero bueno, consumidor de videojuegos. Es decir, nosotros jugábamos, agarrábamos a partir del mercado, íbamos a la tienda, íbamos a la maquinita, un producto que era salido de otros lugares, con obviamente vinculaciones o significaciones completamente claras. Y al momento de llegar a México, pues solamente nos interesaba la parte de cómo se juega, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Si nos hace violento o no nos hace violento, si nos enajena o no nos enajena. Aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en este cambio, donde ya Latinoamérica ya no es consumidor, sino también es productor. Y es ahí donde principalmente necesitamos esta clase de análisis y de aportes para que en el desarrollo o en la producción de videojuegos se pueda generar una serie de herramientas cognitivas, teóricas, metodológicas, en la cual los latinoamericanos nos podamos insertar en ese campo ya existente de la producción de videojuegos de una manera crítica, principalmente. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas de las líneas de formación se han ido por la parte técnica, que es terriblemente importante. Claro, ¿no? Para hacer un videojuego tenemos que saber programar, tenemos que saber diseño de audio, diseño gráfico, de lo que sea, ¿no? Animación, guión, todo, por supuesto. Pero no solamente basta con eso. Eso es la parte operativa de cómo generar un juego, sino es ¿para qué demonios estamos generando un videojuego y cuál sería, de alguna manera, la experiencia que queremos generar en nuestros jugadores? No qué queremos decir como mexicanos o como latinoamericanos acerca de eso. ¿Okay? Eso sería básicamente lo más importante y que espero que de este libro, ya por cuestiones de tiempo ya voy a terminar, obtengan y discutamos juntos. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, para hacer unas palabras que son más bien una especie de reconocimiento histórico de Achievement Unlock. Sí. Si yo entré a UAM, ganó la plaza hace 10 años. Cuando ya estoy estudiando el doctorado, cuando propongo el tema de los videojuegos, estoy trabajando sobre World of Warcraft. Lo trabajo y lo juego. Sí, yo soy totalmente horda, por si alguien lo dudaba. Sí.
Si es un escándalo, evidentemente, eso de que los juegos no son diseño, pues fue una especie de piedrita en el zapato. ¿Quiénes abren la puerta? 2 personas, uno de ellos está aquí, ya los había mencionado en la FIL. Uno es el doctor Nicolás Amoroso, la gente de cine, y por otro lado, gente de letras, el doctor José Silvestre Revueltas, que anda por ahí. Si no hubiera sido por ellos, esta nueva variedad de rutas para explorar fenómenos del lenguaje, fenómenos del pensamiento y fenómenos narrativos no habría sido posible. Nos pasamos un ratote peleándonos con esas entidades que por ahí puse en el Facebook, que todo el mundo se alborotó, estos ninis de la tercera edad que ni se jubilan ni se mueren, pero nada más están estorbando, sí. Bueno, sí, la verdad se ha dicho, eso fue lo que ocurrió. Hemos trabajado un ratote en esta área de investigación, en análisis y prospectiva, de la cual en este momento yo soy jefa, pero siguiendo la consecuencia lógica de varios proyectos que ya hemos articulado en los últimos años, pues el doctor y yo hemos decidido que es ya momento de armar nuestra área. Se va a llamar la Finisterra Capítulo CIAD, ese va a ser el subtítulo abajo, porque todavía puede ser escandaloso. Va a ser un área que vamos a trabajar sobre lenguaje, historia y narración, con todas esas disciplinas que consideramos que el diseño necesita. Ayer escandalizaba un rato el martes, a Marco, diciéndole que yo no creo en la especialización. Al contrario, creo en la formación de polímatas. Y yo de formación, ustedes saben que soy un alebrije académico. Sí soy diseñador gráfico, pero también soy artista plástico. Soy comunicólogo, pero también desarrollador multimedia. Tengo cosa de antropólogo y además soy psicoanalista. Más todo lo que me vaya acumulando de aquí a que o me jubile o me muera, ¿no? Sí, porque también va a aplicar algún día a mí. El caso del juego, también he ubicado que muchos de los chicos, ustedes están muy interesados no solamente porque por ahí se toparon con él, no, es parte de su vida. Así como el maestro Valerdi y yo nos lastimamos las manos jugando con esa cosa que era el control del Atari. Sí, si no tenías callo en la palma de la mano o todavía te funciona el pulgar, tú no tuviste infancia. Sí, eso de ergonomía en los controles no se usaba hasta que encontramos el DualShock, ¿no? Pero así, ¿cómo les explico? Si me hablas de los juegos, no solamente los videojuegos, también los juegos de rol, los juegos de tablero. Digo, no podría yo visualizar mi vida sin ellos y sin la gente que juega conmigo. Gracias a los juegos, ejemplo inmediato, Héctor y yo pues, nada más medio interactuábamos cuando él era secretario académico, así, nos caíamos gordos. En un evento, que tú estás en videojuegos, sí, pues yo juego también, vámonos de aventuras. Y hace 10 años también pasó otra persona a la que me gustaría mucho agradecer, tampoco está, a mi coautor, el maestro Roberto García. Nos odiábamos, nos caíamos gordísimos. Y el otro se ponía así, o sea, cada vez que podía hacerme una jalada vía correo electrónico, sobre todo para acusarme con el jefe de departamento, lo hacía. Hasta que un día resultó que él también jugaba juegos de rol y además colecciona juguetes. Órale, también vámonos de aventuras, ya vamos armando el guild. La maestra Lynn, que aunque no le entra, siempre nos apoyó cuando estaba con nosotros en el área, ahora es nuestra corresponsal en Hábitat y Diseño. También tengo mucho que agradecerle a la maestra Verónica Arroyo. Hay agradecimiento y una disculpa, porque cuando a ella le toca presentar su tesis de maestría, me propone a mí como... ella también trabaja juegos. Y los desarrolla además. Son educativos y muy monos y puedes amar sus personajes. Cuando ella me propone para asesorarle la tesis, pues en ese entonces uno era marginal, ¿no? No siempre fuiste rockstar, entonces te mandan al diablo. Pues sí, te quedas en la sombra con las llenas. Qué bueno que eso ya cambió. Otro agradecimiento súper especial, por supuesto, a los chicos de CIAD TV. Ellos han estado con nosotros desde que empezaron a transmitir. Se aventaron sus tesis del posgrado también, partiéndose la cabeza, con todo lo que tuvieron que partirse la cabeza, porque trabajaban imagen en movimiento cuando el diseño no lo usaba, o decían que no lo usaba.
Y por ahí también hay una tesis de maestría, 2 de hecho, sobre diseño de videojuegos, desde la estética y desde la filosofía. En este sentido, creo que esas tesis nos están probando, estos trabajos, estas trayectorias, que no va por la especialización, al revés, vas atrapando lo que necesitas. Desde que estaba en la licenciatura decían que los diseñadores gráficos, ¿para qué queríamos leer y escribir? Nomás por eso una tesis teórica. Sí, cabe mencionar, yo no voy a leer mi semblanza, pero alguien debería ponerme ahí, también soy un troll. Y lo admito, lo sé. Sí. Hoy también contamos, y lo agradezco mucho, gracias al maestro Guillermo Coro, con la presencia de la maestra Gisela Escalante. Ella viene de la Anáhuac del Norte, es directora de Administración de Empresas del Entretenimiento. Así, wow, eso existe. Bueno, hace 10 años eso no hubiera pasado. Y por último quisiera agradecer a una persona que admiro mucho, además es de mis pollitos favoritos. También se ha rifado mucho por la causa. Ahí está el joven David Surazzi. ¿Él qué hace? ¿Qué chiste tiene en la vida? Pues más allá de que es egresado de aquí, él es el actual director del Foro Internacional del Juego. Gracias a él hemos tenido nuevos espacios, se ha acentuado la labor académica en el foro, y bueno, nos ha permitido pues ya incluso empezar a fantasear con que podemos hacer una red de investigadores de juegos. Entonces ya para cerrar no me queda más que agradecerle a la Finisterra, porque la verdad si no los hubiéramos visto ustedes, no nos lanzamos a proponer un área distinta. De verdad chicos, muchas gracias.